Hola, ¿pueden escucharme? Bueno, esto es lo que al final le pasa al paciente con divertículos, ¿no? Perdón, voy a conectar mi cargador. El paciente tiene dieta pobre en fibra vegetal, tiene heces de poco volumen, tiene hipersegmentación colónica, aumento de la presión en el interior del colon y va a formar hernias en la mucosa, lo que denominamos divertículos. Eso es lo que le pasa al paciente, ¿no? Los factores asociados, la dieta, es decir, muy raro en personas que consumen fibra en su dieta, sobre todo en áreas rurales de Asia o África, ¿no? Personas que consumen poca fibra, más predispuestos, como habíamos comentado, y la fibra produce mayor masa fecal y disminución de los tiempos de tránsito colónico. La obesidad es importante por infiltración grasa, como habíamos dicho, produce debilidad y formación de divertículos, más en varones, ¿no? En 84-96% se localizan sobre todo en el colon sigmoides y en el descendente, ¿no? La patogenia es multifactorial, influye en las características anatómicas intrínsecas del colon, hay alteraciones de la pared colónica a medida que avanza la edad, hay disfunción motora, lo que denominamos aumento de la segmentación colónica, ¿se acuerdan? Hay incrementos anormales de la presión intracolónica y esto asociado a la fibra, a la poca fibra de la dieta y la obesidad que pueda presentar el paciente. Y vámonos a hablar del cuadro clínico. Y al hablar del cuadro clínico partimos de dos principios. Que un gran número de los pacientes portadores de enfermedad diverticular son asintomáticos, como habíamos dicho, ¿no? Solamente el 20 al 30% de los pacientes se tornan sintomáticos en algún momento de su vida. Y que el número de pacientes diagnosticados radiológicamente como diverticulosis son hallazgos y excede el número de pacientes sintomáticos, ¿sí? Es decir, el mayor porcentaje de los pacientes que tienen enfermedad diverticular de colon son asintomáticos, son hallazgos, ¿no? Y esto excede el número de los pacientes que se tornan sintomáticos. En el cuadro clínico que va a presentar el paciente, ¿qué patología ustedes averiguarían si el paciente ha tenido en el transcurso de su vida que haya determinado aumento de la presión colónica, aumento de la segmentación colónica y la formación de estas hernias, bladders o divertículos? ¿Qué enfermedad averiguarían ustedes si ha sido diagnosticada en el paciente? Obviamente el colon irritable, ¿no? De larga data, vida caracterizada por estreñimiento y espasmo, y por sí solos los divertículos no dan síntomas cuando presentan mayor o menor grado de inflamación. Obviamente eso está claro, ¿no? Y las formas inflamatorias leves se manifiestan por ¿qué? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente mayor, muchachos, mayor de 60, 70, 80 años, y que venga con dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Hay que descartar que no se trate de una enfermedad diverticular de colon que se está complicando. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que cuando el paciente viene con dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿sí? La diverticulitis se llama también la apendicitis del lado izquierdo, porque al paciente, como le duele al paciente el apéndice en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Al paciente con diverticulitis le duele mucho la fosa ilíaca izquierda, de ahí que se denomine la apendicitis del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces viene con dolor en fosa ilíaca izquierda, que a veces es cólico, otras veces es gravativo. Se acompaña de náuseas, vómitos, fiebre ligera y discreto estreñimiento. En las formas inflamatorias avanzadas, obviamente el cuadro es mucho más notorio, ¿no? El dolor es sumamente franco, puede haber hipertermia importante, náuseas, vómitos, ¿no? Y este cuadro, como habíamos dicho, asemeja mucho a una apendicitis, de ahí que se diga que la diverticulitis, la inflamación de un divertículo, es la apendicitis del lado izquierdo, como les decía, ¿no? Puede presentar como síntomas inespecíficos distensión abdominal, flatulencia, pirosis y halitosis. Ahora, la pregunta, ¿por qué podrá provocar, por qué tendrá este paciente distensión abdominal? Por la ley de Stokes de las patologías abdominales. Toda musculatura estriada, vecina de una serosis inflamada, se contrae. Toda musculatura lisa, vecina de una serosis inflamada, se relaja. Entonces, dos datos bastante confiables de un eventual abdomen agudo por divertículo complicado son hilo intestinal y además resistencia y contractura muscular en el abdomen, ¿no? Además, debemos evaluar en el paciente si se trata de una diverticulosis asintomática, ¿sí? O sea, que esto es casual, como hemos dicho, ¿no?
hay que evaluar si solamente presenta divertículos y no tiene síntomas. Hay que ver si tiene una enfermedad diverticular sintomática, ya está teniendo algunos síntomas leves a moderados, ¿sí? Hay que evaluar si tiene complicaciones de la enfermedad diverticular, como por ejemplo una diverticulitis, es decir, la inflamación del divertículo, ¿no? Esta diverticulitis puede ser simple y complicada. Y esta complicada, ¿con qué se puede complicar? Con todo esto, con perforación, con absceso pericólico, con peritonitis generalizada, con fístula y con obstrucción. Y el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad diverticular de colon con todos estos estudios? Miren, en un gran número de casos el diagnóstico es accidental o casual, como habíamos dicho, ¿no? Cuando se está haciendo el estudio por otra causa. Podemos pedirles radiografía de colon por enema con doble contraste, una TAC computada, una angiografía mesentérica, una colonoscopía, una ecografía y obviamente el laboratorio, ¿no? Hablamos de la radiografía de colon por enema con doble contraste. Para algunos autores es la base del diagnóstico, en la que se ven los saquitos o divertículos de diferente tamaño y localización, ¿no? En algunas oportunidades, cuando se lo ve de frente al divertículo, se lo confunde con un pólipo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para hacer el diagnóstico diferencial entre pólipo y divertículo? Para ello, con solo cambiar de posición al paciente, se lo puede diferenciar, ¿no? Y el sitio más difícil de estudiar es el sigma, por ser grande y que da vueltas, y eso provoca de que se superpongan las imágenes y no se pueda ver adecuadamente. Y miren, ¿qué les llama la atención en esta? Este es un estudio de colon por enema con doble contraste. ¿Este paciente presentará divertículos? ¿Quién me puede decir sí, no y por qué? ¿Cómo es? ¿Presentará divertículos? Obviamente que sí, miren, te presenta un montón, muchos divertículos, son estas dilataciones saculares, estas cositas redonditas, ¿las pueden ver? Tiene gran cantidad de divertículos este paciente, gran cantidad, diseminados en todo el trayecto. Este paciente ha debido consumir muy poca cantidad de fibra en su dieta durante su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En casos cuando se hace un segundo estudio radiográfico, resulta que el divertículo ya no se lo encuentra. Esto puede ser debido a que el edema que se produce en el cuello por la inflamación no deja pasar el contraste a su interior y no se lo ve, ¿no? Acá vemos igual, miren, gran cantidad de divertículos. ¿Los pueden ver? ¿Los pueden ver a los divertículos? Este es el colon, ¿sí? Gran cantidad de divertículos en el colon descendente, ¿sí? ¿Y ven algún divertículo en el recto? ¿Qué es esto? ¿Alguien ve algún divertículo en esta zona, muchachos? No. Entonces se confirma el estudio de Iwasaki, de la resistencia tensil de los tejidos. Es decir, Iwasaki ha hecho estudios de qué sitio es el más resistente y el menos resistente. Entonces se confirma el estudio de Iwasaki, ¿no? Vemos otros estudios. Miren, este es otro estudio de colon por enema con doble contraste. ¿Ven divertículos? Sí, miren, divertículo, 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 divertículo. Divertículo, gran cantidad de divertículos, ¿sí? Y este es el recto. En el recto yo no veo divertículos. Sí, en todo el trayecto, miren. Veo gran cantidad de divertículos diseminados en este paciente, ¿no? En este colon por enema, ¿ven divertículos? ¿Quién me puede decir? ¿Ven divertículos y dónde están localizados? ¿Dónde ven divertículos? En el colon descendente, muchachos, aquí está descendente del divertículo. Este es el colon sigmoides. ¿Ven divertículos? Sí. Ahí, en el recto, ¿ven divertículos? ¿Qué es esto? No. Se confirma el estudio de Iwasaki. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vemos este otro estudio de colon por enema, divertículo. Miren, gran cantidad de divertículos, ¿no? Y no se ve bien, la verdad, el recto para evaluarlo adecuadamente. Aquí se ven divertículos en el colon transverso, ¿no? Igual acá. Además, este paciente, ¿quién me puede decir, además de tener gran cantidad de divertículos, qué tiene este paciente? Por colon, por enema. Al que me dice le aumento 3 puntos. 1, 2, 3. Nadie. ¿Tiene ¿Cáncer de colon, doctor? No, tiene dólico colon. Tiene dólico colon. Tiene un intestino terriblemente grande. Miren, tiene dólico colon. Miren, el ciego, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso. Miren el transverso. Baja, sube, vuelve a bajar. Perdón. Vamos a la anterior.
vuelve a bajar. Y miren, aquí está totalmente apelotonado el intestino, el colon. Entonces, este paciente seguramente tiene estreñimiento. Tiene dólico colon este paciente, que quiere decir el hecho de que el intestino es mucho más largo de lo normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Igual acá, divertículo, divertículo. Miren, tiene gran cantidad de divertículos, ¿no? Igual acá. Aquí vemos divertículo, divertículo, divertículo. En el recto, ¿qué es este? ¿Ven divertículos? No. No, doctor. Entonces, tenía toda la razón Iwasaki, No, ¿no? Sí, no, doctor. tenía toda la razón. Miren, igual acá, vemos un colon transverso tosado, ¿no? Está tosado, miren, está hacia abajo el colon transverso de este paciente, ¿sí? Y bueno, esas son las imágenes de enfermedad diverticular, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí vemos divertículo, ¿sí? Aquí hay muchos menos divertículos, aquí divertículo, divertículo, pero son ya menos. En realidad solamente debería haber esto, ¿no? Miren, ¿qué les llama la atención en esta imagen de acá? ¿Qué será estito? ¿Qué será este gusanito? El apéndice. Muy bien, el apéndice, miren lo bien que miren lo bien que se ve el apéndice, ¿no? Y miren este apéndice de este paciente, bastante largo, ¿no? Miren, ¿lo ven? Bastante largo. Aquí también se ve el apéndice. Entonces, miren, comparen esta placa. Aquí está el ciego, el ascendente, transverso, descendente y sigmoides y recto. Solamente debería haber eso, ¿no? Pero miren esta otra placa que les he mostrado. Miren la gran cantidad de intestino que tiene ese paciente. Perdón, este paciente. Miren, esto es un dólico colon, lo que les decía, ¿no? Igual acá, miren, vemos divertículos, gran cantidad de divertículos, ¿no? Y aquí está el recto, y en el recto no se ve divertículos. Miren, ¿pueden ver un divertículo pueden ver en el recto? No, pero en el resto del intestino sí hay, ¿no? Igual, divertículos. Bueno, ya hemos visto gran cantidad de divertículos. Vamos a hablar del ATAC, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la tomografía? La TAC, aquí está el colon, miren, aquí está el colon y miren cómo se pueden ver las herniaciones, las que están marcadas con flechitas, ¿no? ¿Para qué nos sirve la TAC? Para ver engrosamiento de la pared, divertículos y abscesos asociados. Para eso nos sirve principalmente la TAC, ¿sí? Y miren, acá está el colon de un paciente y aquí está el divertículo. Se puede ver muy bien con la TAC los divertículos colónicos y eventualmente las complicaciones también, ¿no? Acá está, miren, en la pared del colon hay herniaciones, ¿sí? Estos bladders o divertículos que se pueden ver. El paciente tiene enfermedad diverticular de colon no complicada la mayor parte de las... Les decía, por TAC también se puede ver abscesos, ¿no? Abscesos alrededor de los divertículos, que es una complicación, ¿no? Vamos a hablar de la angiografía mesentérica, ¿sí? No olviden de que hemos dicho de que los divertículos del lado izquierdo, ¿con qué se complican? Hemos dicho... Los divertículos del lado izquierdo, ¿con qué se complican? Hemos dicho, con inflamación, ¿se acuerdan? Y los divertículos del colon derecho, ¿con qué se complican? Hemos dicho, con hemorragia. Hemorragia. Entonces, hay pacientes, muchachos, que sangran terriblemente por los divertículos, terriblemente, porque se erosiona un vaso en el interior del divertículo. Entonces, en muchos pacientes, para ser tratados adecuadamente y para cohibir el sangrado, para tratar el sangrado que están presentando, hay que hacerles angiografía mesentérica. ¿Qué es la angiografía mesentérica? Es una radiografía de los vasos arteriales de la zona. Miren cómo se puede ver acá en esta imagen. Miren, es un mapa de todos los vasos. ¿Y qué debemos buscar mediante este estudio? Inyectando contraste. ¿Sí? Se pueden ver todos los vasos porque se ha inyectado un contraste para ver adecuadamente los vasos. Hay que ver fuga del contraste. Miren cómo se puede ver acá. En el lugar donde hay fuga del contraste, ahí está sangrando este paciente y obviamente la gran ventaja de la angiografía mesentérica es de que nos permite realizar embolización, es decir, inyectar sustancias que van a provocar hemostasia, van a controlar el sangrado que está presentando el paciente. Esa es la gran ventaja de la angiografía. Como indica acá, en pacientes con sangrado masivo, la angiografía es el procedimiento diagnóstico de elección y opción terapéutica también, la embolización, ¿no? Dado que posibilita establecer el sitio de sangrado y el tratamiento de este, con inyección de fármacos o materiales para cohibir el sangrado, ¿no?
Y obviamente podemos hacerle una colonoscopía, ¿no? Al paciente, ¿sí? Es complementario al anterior. El riesgo hay que tener cuidado, según algunos autores, porque no olviden que la colonoscopía se realiza para ver mejor el estudio del colon, hay que insuflar aire dentro del colon. Y si hay un divertículo que está inflamado, lo podemos perforar. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? El riesgo es de perforar el divertículo por la insuflación de aire en exceso en el colon. Y esta es la imagen colonoscópica de los divertículos. Miren, se ven como orificios, lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Que se presentan por la formación de las herniaciones o bladders en el trayecto del colon, ¿no? También le podemos pedir al paciente ecografía, ¿sí? Es un método útil e inocuo para visualizar abscesos. Miren, acá se ve un absceso, miren, alrededor de un divertículo inflamado. Entonces, nos ayuda bastante la ecografía. Es inocuo para visualizar abscesos y puede servir como eficaz guía para la punción percutánea de los mismos también. Es decir, la ecografía nos diagnostica el absceso y con guía ecográfica podemos drenar estos abscesos por vía percutánea a través de la piel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ayuda bastante, ¿no? Tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 80 al 97%. Los signos psicográficos que se observan son engrosamiento de la pared del colon y absceso o hiperecogenicidad rígida del colon. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Y obviamente, si el paciente está teniendo una diverticulitis, ¿qué le vamos a pedir para confirmar de que está habiendo una inflamación? Obviamente un laboratorio de rutina, ¿no? Hay que pedirle un hemograma, donde seguramente vamos a esperar encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda en caso de inflamación, ¿no? Además, obviamente le vamos a pedir glucemia, urea, creatinina, coagulograma y proteinograma, ¿no? Y nunca debemos olvidarnos, muchachos, de tener alternativas de diagnóstico diferencial en divertículos del colon derecho, ¿sí? ¿Con qué nos podemos confundir? Obviamente con una apendicitis aguda, con una adenitis mesentérica, con enfermedad de Crohn. ¿Se acuerdan que hemos comentado que las formas de enfermedad inflamatoria del colon son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. También con un carcinoma del ciego, una probable patología de vesícula, es decir, una colecistitis, una úlcera péptica perforada, una pancreatitis, un divertículo de Meckel complicado, una pielonefritis, un embarazo ectópico, una enfermedad inflamatoria pélvica, es decir, una EPI en las mujeres que tienen flujos patológicos y en la torsión de un quiste ovárico. En el diagnóstico diferencial, en los divertículos del colon izquierdo, carcinoma colorectal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis isquémica, colitis pseudomembranosa que se presenta posterior a consumir determinados fármacos, la colitis infecciosa, pancreatitis, pielonefritis también del lado izquierdo, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria y torsión de quiste ovárico del lado izquierdo, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad diverticular de colon? Esta es la abreviatura, miren, enfermedad diverticular de colon no complicada, ¿sí? Primero, obviamente, medidas higiénico-dietéticas, ¿no? ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Disminuir o suspender el consumo de carnes rojas y grasas, ¿sí? En primer lugar. Dos, le darían a este paciente, muchachos, si la causa por la cual ha formado divertículos, ¿le darían ustedes, les recomendarían que ingiera más fibra vegetal en su dieta? Obviamente que sí, ¿no es cierto? Entonces, uso de fibra insoluble presente en vegetales y frutas. Se recomienda ejercicio físico que disminuye el riesgo de complicaciones. Está demostrado que esta patología, la enfermedad diverticular de colon, se presenta en personas que hacen muy poca actividad física también, ¿sí? Y disminuir la ingesta de AINES. Hay estudios que indican de que el consumir excesiva cantidad de AINES puede predisponer a la formación de divertículos colónicos. Está recomendado el uso de un medicamento que se llama la mesalazina, ¿sí? Es un fármaco con acción sobre la mucosa intestinal. Actúa desinflamando la mucosa intestinal, que obviamente está edematizada por la enfermedad, ¿no? Dado que los síntomas de la enfermedad diverticular están relacionados con inflamación crónica, disminuiría bastante este medicamento la inflamación a nivel de los divertículos, ¿no? Se recomienda 500 miligramos por 500 miligramos 3 veces por día. Ha demostrado mejoría clínica en el paciente. Algunos estudios también indican el uso de probióticos y prebióticos mejoran la evolución en los pacientes con enfermedad diverticular de colon no complicada.
¿Y qué son los probióticos? Estos son medicamentos que modifican la microbiota intestinal. Los más estudiados son el Bifidobacterium, el Lactobacillus y el Saccharomyces boulardii, ¿no? ¿Y qué son los prebióticos? Favorecen el crecimiento y la actividad metabólica de las bacterias beneficiosas para el colon, sobre todo el Bifidobacterium y el Lactobacillus, ¿no? Son fibra de psyllo, la lactulosa, la fructosa y olisacáridos de cebada. Los anticolinérgicos, es decir, los antiespasmódicos, su utilidad está en estudio, pero se recomienda su uso en determinados casos para disminuir la presión intraluminal en el interior del colon que está incrementada, ¿no? ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de las complicaciones de los divertículos. ¿Qué complicaciones nos pueden dar? ¿Sí? Menos del 20 al 30% de los pacientes con enfermedad diverticular del colon sufren en el curso de su vida alguna complicación. Y según algunos autores, las complicaciones se las puede agrupar en infecciosas y hemorrágicas. ¿Cuáles son las infecciosas? Obviamente, en primer lugar, la diverticulitis y sus complicaciones, como por ejemplo absceso, fístula y obstrucción, y la hemorragia, ¿no? Hablamos de la diverticulitis aguda, ¿sí? ¿En qué porcentaje afecta? Afecta al 10 al 25% de los pacientes con diverticulosis. Es muy rara en personas jóvenes, menores de 40. Se inicia con una oclusión del cuello del divertículo, lo que les decía, algo similar de lo que ocurre con una apendicitis, ¿no? Miren, acá tenemos el divertículo y miren, hay una porción de materia fecal que está obstruyendo el cuello del divertículo y va a provocar su inflamación, ¿no? Lo cual lleva a la inflamación y a la absceración con posterior macro perforación, ¿no? Y no olvidar que la diverticulitis puede ser simple y puede ser complicada. Simple, ¿en qué porcentaje? 75% de los casos se origina por la perforación diverticular, pero que no está diseminada, que está limitada por la grasa pericólica y el mesenterio, conduciendo a una reacción inflamatoria alrededor del divertículo, es decir, peridiverticular, ¿no? Y la diverticulitis puede ser complicada, ¿en qué porcentaje? En el 25% de los casos, ¿no? Esta supone mucho mayor grado de inflamación y perforación con el desarrollo de otras complicaciones, como por ejemplo absceso, fístula, estenosis, obstrucción o perforación libre, ¿no? ¿Y cómo valoramos la diverticulitis aguda complicada por esta clasificación, que se llama la clasificación de Hinchey? Establece 4 estadios clínicos del grado de complicación, ¿sí? Aquí tenemos los 4 grados de Hinchey desde 1978. Primer grado, absceso confinado al espacio pericólico o mesentérico. 2, compromiso retroperitoneal, intraabdominal o pélvico, resultando en una peritonitis localizada. Tercer grado, peritonitis purulenta generalizada, causada por la ruptura del absceso, pero no comunicada a la luz intestinal. Y cuarto grado, peritonitis fecal, comunicada con la luz intestinal, ¿no? Acá están los 4 grados de Hinchey, en imágenes, lo que hemos ido comentando. ¿Sí? Aquí está otra vez, miren. El grado 1, aquí está, inflamación del colon con absceso pericólico, ¿no? Aquí está. Tienes una inflamación y un absceso. Grado 2, ¿sí? Inflamación del colon con absceso retroperitoneal o pélvico, grado 3 y grado 4. Aquí están algunas imágenes tomográficas que muestran cada grado en particular, ¿no? Tenemos otra clasificación, la clasificación de Hinchey, modificada por Sher, que ya no evalúa solamente 4 grados, sino el segundo grado lo divide en A y B. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la clasificación de Hinchey, modificada por Warszawaty, ¿sí? Hay pequeñas variaciones. Tenemos la clasificación de Hinchey, modificada por Kaiser, ¿sí? Cada una con su característica propia. La que más utilizamos es la de Hinchey solamente, la primera que habíamos comentado, ¿no? Ya hablamos de complicaciones de los divertículos, ya hemos hablado de la diverticulitis y hablamos de la clínica que va a presentar el paciente. Clínicamente se refiere dolor en el cuadrante inferior izquierdo o en el hipogastro. Va a presentar una masa palpable en fosa ilíaca izquierda, como habíamos dicho, ¿no? Y además refiere fiebre y leucocitosis. También presenta en el laboratorio náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea y puede presentar síntomas urinarios, ¿sí? ¿Qué estudios le vamos a pedir al paciente con una diverticulitis aguda? Obviamente hay que pedirle un laboratorio, ¿no? Para confirmar que está con un proceso inflamatorio. Y no se recomiendan en esta etapa la realización de procedimientos invasivos, ¿sí? Se sugiere tratar esta inflamación
inicialmente como una perforación contenida, solamente con antibióticos, ¿sí? Y ver si se va a internar o no al paciente. Se puede solicitar una placa de tórax y abdomen. ¿Con qué objetivo? Para valorar datos de perforación de víscera hueca, es decir, valorar el signo de Chilaiditi, ver neumoperitoneo subdiafragmático o eventualmente niveles hidroaéreos por la ley de Stokes de las patologías abdominales, ¿no? Y el TAC de abdomen es el método de elección, ya que muestra la inflamación alrededor del divertículo, es decir, la peridiverticulitis. Y la ecografía es útil en la mayoría de los casos. Se puede realizar una radiografía contrastada o colonoscopía, pero en forma diferida, una vez que el paciente ya está estable y que ha cedido la inflamación del divertículo, ¿no? Y el tratamiento. Al evaluar qué tratamiento va a requerir el paciente, hay que decidir en primer lugar si internamos o no al paciente. Obviamente esto va a ser determinado por el grado de las molestias que está refiriendo el paciente y además por si presenta o no datos de irritación peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, indicaremos dieta baja en residuos y hay que indicar el esquema antibióticos. El esquema recomendado es quinolonas o cotrimoxazol. ¿Cuáles son las quinolonas? Por ejemplo, el ciprofloxacino, el levofloxacino, el norfloxacino, ¿no? O cotrimoxazol en combinación con metronidazol, es decir, en combinación con un medicamento para gérmenes anaerobios, ¿no? Que siempre hay en el colon. En inmunodeprimidos deben ser hospitalizados y tratados por vía parenteral, es decir, por vía endovenosa. Se recomienda este medicamento, la amoxicilina más sulbactam, asociado a clindamicina la mayor parte de las veces. Y también se puede combinar un aminoglucósido, que puede ser la gentamicina o amicacina, ¿no? ¿Cuándo internar al paciente con diverticulitis complicada? En sospecha de perforación, ¿sí? Localizada, presencia de absceso, sospecha de fístula y peritonitis, y 15% van a requerir manejo quirúrgico por perforación libre hacia la cavidad abdominal, ¿no? Peritonitis generalizada y hemorragia masiva. Hablamos de otra complicación, perforación del divertículo, tiene dos alternativas. La perforación que se perfore a la cavidad peritoneal, pudiendo ser hacia la cavidad libre, ¿sí? Directamente a la cavidad abdominal, ocasionando obviamente una peritonitis generalizada, ¿no? ¿Sí? Imagínense, se perfora el divertículo y va a haber materia fecal en el interior de la cavidad abdominal, va a estar el paciente con una peritonitis generalizada, ¿no? O hacia un segmento de la cavidad abdominal, donde el colon está más o menos protegido, ocasionando un absceso pericólico o una peridiverticulitis, o una peritonitis localizada en el sitio de la perforación también, ¿no? Y la segunda opción es que se perfora hacia una víscera vecina, ¿sí? Y si se perfora una víscera vecina, nos va a dar eventualmente fístulas, ¿no? ¿Sí? Cuando se perfora un órgano vecino, se puede perforar al intestino delgado, al grueso, a la vejiga, a la vagina, dándonos fístulas, como les decía, ¿no? También puede haber la formación de abscesos en el 15% de los casos. Los abscesos deben ser sospechados en todo paciente con cuadro tórpido, que cuando está con mucha fiebre, leucocitosis, dolor o masa palpable, que dependerá de las características de cada paciente en particular, ¿no? Y la localización puede ser pericólica o a distancia, en la pelvis o retroperitoneo o eventualmente hígado, ¿no? Y el tratamiento de los abscesos. El 90% de los abscesos pericólicos pequeños responde al antibiótico y manejo conservador, y solamente un porcentaje pequeño va a requerir drenaje del absceso percutáneo habitualmente. Aquí está el absceso, miren, ¿sí? Es el tratamiento de elección para las colecciones simples bien definidas. Acá tenemos el absceso. Otra complicación, fístula, lo que les decía, las comunicaciones anormales que puede tener el paciente entre el colon, ¿sí? Con divertículos hacia un órgano de la cavidad abdominal, ¿no? Eso sucede en el 15 a 20% de los pacientes con enfermedad diverticular complicada. Es un proceso inflamatorio local producido por un absceso que se descomprime espontáneamente, perforándose hacia una víscera, ¿no? Adyacente a través de la piel. Habitualmente hay un solo trayecto fistuloso, pero puede haber varios, que es muy raro, en 8% de los pacientes. Aquí está, por ejemplo, acá creo que tenemos imagen. Bueno, más adelante les voy a mostrar. Las fístulas pueden ser colovesicales, del colon a la vejiga en el 65% y colovaginal 25%.
Aquí está. Acá tenemos el colon con divertículos. Aquí hay un divertículo que se ha complicado, se ha perforado una víscera vecina, una víscera vecina, que en este caso es la vejiga, y hay una comunicación anormal entre el colon y la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Esta fístula se llama vesicocolónica o colovesical. Y tenemos también como complicación la obstrucción del divertículo, ¿no? Que puede ser por una pequeña porción de materia fecal, por un coprolito, ¿no? Va a provocar edema o compresión por el proceso inflamatorio colónico o por un absceso. Y puede haber hemorragia diverticular también, como habíamos comentado, ¿no? Producen sangrado severo en el 5 a 15% de los casos. Es causa de hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es la característica de la hemorragia? Se presenta como un sangrado arterial. El comienzo es brusco, abrupto, sin prodromos, y existe dolor cólico y urgencia defecatoria. El paciente se refiere presentar deposiciones de color rojo violáceo y presenta compromiso hemodinámico por el sangrado abundante. Cede espontáneamente en el mayor porcentaje de los casos, ¿sí? ¿Y cómo podemos tratar una hemorragia diverticular? Hemos dicho, muchachos, haciéndole angiografía mesentérica al paciente y embolización, como habíamos comentado, ¿no? Y miren, estas son algunas imágenes colonoscópicas de sangrado, ¿sí? De hemorragia diverticular. Miren, le hacemos la colonoscopía al paciente y no vemos nada, ¿no? Miren, todo sangre, sangre. Aquí están los divertículos, pero no sabemos dónde ha sangrado, miren. Miren, sangre, ¿sí? Bastante sangre. Entonces, estas son algunas imágenes que nos pueden ayudar a ver cómo se visualiza el sangrado, ¿no? Y el tratamiento es médico y quirúrgico. Los casos asintomáticos no requieren ningún tratamiento, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, para que no forme más divertículos hay que darle dieta, ¿no? Dieta rica en fibra, exenta de semillas o pequeños elementos que inflamen el divertículo. Y la fibra produce disminución de la presión intraluminal del colon. Además, el paciente va a requerir ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes con enfermedad diverticular de colon pueden tener, a su vez, síndrome de colon irritable, ¿no? Es decir, son pacientes que tienen mucho estrés o mucha tensión nerviosa. Si tiene crisis de diarrea o estreñimiento, tratar de corregir la motilidad intestinal, y se puede utilizar antiespasmódicos, como habíamos dicho, y antibióticos de acuerdo al caso, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico está indicado en perforación aguda con absceso o fístula. Y la dieta es muy importante, en base a alto contenido de fibra, disminuye la presión intraluminal del colon por la absorción de agua y segundo por el aumento del bolo fecal, ¿no? Entonces, este es el temita que quería ver con ustedes de enfermedad diverticular de colon, muchachos. Hemos hablado de los conceptos, hemos hablado de las teorías de Painter, hemos hablado de las teorías de Iwasaki, que tratan de explicar el porqué de la formación de los divertículos. Hemos hablado de las clasificaciones, del tamaño de los divertículos, de la clínica, de los estudios complementarios. Hemos hablado de cómo se evalúa la enfermedad diverticular complicada, que básicamente es por la clasificación de Hinchey. ¿Se acuerdan? 4 grados, ¿no? Hay distintos tipos de Hinchey también. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, muchas gracias por su tiempo. Un favorcito,